El K-pop es una industria que vende perfección, sonrisas impecables, coreografías milimétricas y vidas que parecen sacadas de un cuento. Pero detrás de ese brillo, también existen secretos, traiciones y escándalos que sacudieron al mundo entero. En este video repasamos 12 escándalos que estremecieron al K-pop, historias reales que revelan el lado más oscuro de la industria idol. Desde romances hasta casos que llegaron a los tribunales. Quédate hasta el final, porque algunos de estos escándalos cambiaron el K-pop para siempre. Fraude de votación en Produce 101. El fraude electoral en Produce 101 es considerado uno de los escándalos más graves y decepcionantes del entretenimiento coreano, un caso que destruyó la credibilidad de los programas de supervivencia y dejó una marca imborrable en cientos de trainees y millones de fans alrededor del mundo. Produce 101 se estrenó en 2016 bajo la cadena Mnet, con una premisa aparentemente simple pero poderosa. El público elegiría, mediante votaciones, a los integrantes finales de un nuevo grupo idol. El formato fue un éxito inmediato. La primera temporada dio origen a I.O.I, seguida por 101, Is*1 y X1, grupos que alcanzaron fama masiva incluso antes de debutar oficialmente. Durante años, los fans creyeron que cada voto contaba, hasta que todo se derrumbó en 2019. Ese año, comenzaron a circular sospechas cuando espectadores notaron patrones matemáticos extraños en los resultados finales de Produce X101. Las cifras parecían demasiado perfectas, lo que llevó a denuncias formales y a una investigación policial. En noviembre de 2019, la Fiscalía de Corea del Sur confirmó lo impensable. Las votaciones habían sido manipuladas desde la primera temporada. El productor principal del programa, An Ho-neong, admitió haber alterado los rankings finales, aceptando sobornos de agencias a cambio de favorecer a ciertos trainees y excluir a otros que sí habían recibido más votos del público. La investigación reveló que al menos 12 trainees habían sido injustamente eliminados o privados de debutar en los grupos finales. Estos jóvenes habían entrenado durante años, solo para ver cómo su sueño era arrebatado por decisiones tomadas detrás de cámaras. Las consecuencias fueron inmediatas. X1, el último grupo formado en el programa Produce X101, se disolvió oficialmente en enero de 2020, apenas meses después de su debut, arruinando carreras que apenas comenzaban. Mnet canceló toda la franquicia Produce, y los grupos anteriores quedaron marcados por la controversia, con miembros que cargaron con críticas a pesar de no haber tenido ninguna culpa. An Jun-young fue condenado a 2 años de prisión, mientras otros ejecutivos de Mnet recibieron sentencias por fraude y obstrucción. La cadena pidió disculpas públicas, pero la confianza en los survival shows quedó profundamente fracturada. El escándalo de Produce 101 no solo expuso corrupción, manipulación y abuso de poder, sino que también dejó en evidencia la vulnerabilidad de los trainees frente a grandes corporaciones. Separación de SARP. SARP debutó en 1998 como un grupo mixto bajo la agencia World Music, y rápidamente ganó popularidad gracias a canciones pegajosas como Tell Me y Sweetie. El grupo estaba compuesto por 4 miembros, Lee Hye, Seo Hye-young, Chris Kim y Han Suk-jung, y durante varios años mantuvo una imagen juvenil y alegre que los convirtió en favoritos de la televisión coreana. Sin embargo, detrás de cámaras, la relación entre las dos integrantes femeninas era todo menos armoniosa. El conflicto estalló públicamente en octubre de 2002, cuando Lee Hye fue llevada de urgencia al hospital tras intentar autolesionarse. Poco después, ella reveló que había sufrido años de abuso verbal, amenazas, humillaciones y agresiones psicológicas por parte de su compañera Seo Hye-young. Según el testimonio de Lee Hye, Seo Hye-young la insultaba constantemente, la intimidaba frente al personal del grupo y la hacía sentir aislada, mientras la agencia ignoraba deliberadamente la situación. El caso causó conmoción nacional cuando los detalles comenzaron a difundirse en programas de noticias y entretenimiento, rompiendo por completo la imagen limpia del grupo. Ante la presión mediática y la indignación social, SARP anunció su disolución oficial en noviembre de 2002. La agencia canceló todas las actividades del grupo, y Seo Hye-young fue prácticamente vetada de la industria del entretenimiento, desapareciendo de la televisión durante años. Por su parte, Lee Hye recibió apoyo del público y logró continuar su carrera como cantante y personalidad televisiva, aunque siempre reconociendo el impacto emocional que el escándalo dejó en su vida. El caso de SARP marcó un antes y un después en el K-pop, ya que fue una de las primeras veces que se habló abiertamente de violencia y abuso entre idols, así como de la responsabilidad de las agencias al ignorar conflictos internos graves. También abrió el debate sobre la salud mental en la industria, un tema que en ese entonces era prácticamente invisible.
Hoy en día, aunque no son figuras activas en la industria del entretenimiento, las dos muestran señales de amistad y han hablado públicamente sobre su pasado con madurez, lo que sugiere que han superado buena parte de la profunda tensión que contribuyó a la disolución del grupo SARP. Escándalo de chantaje de Dae. Dae fue una de las integrantes del grupo femenino Glam, un proyecto de K-pop que debutó en 2012 bajo Big Hit Entertainment, la misma agencia que años después catapultaría a BTS al estrellato mundial. Sin embargo, lo que realmente marcó la vida pública de Dae no fue su música ni sus papeles en televisión, sino un escándalo que estalló en septiembre de 2014, cuando ella y otra mujer fueron acusadas de intento de extorsión contra el reconocido actor, Lee Byung-hun. El caso sacudió la industria del entretenimiento coreano y rápidamente ocupó las portadas de todos los medios. Según la denuncia presentada, Dae y su cómplice habían grabado un video privado con contenido íntimo junto a Lee Byung-hun. Posteriormente, le exigieron una suma considerable de dinero. Se habló de hasta 5.000 millones de wons, unos 3 millones de dólares, a cambio de no publicar ese material. Las grabaciones y las comunicaciones que acompañaban la exigencia fueron consideradas como parte de un intento deliberado de chantaje, un delito grave bajo la ley surcoreana. Cuando la noticia se hizo pública, el impacto fue inmediato. La figura de Lee Byung-hun, uno de los actores más exitosos y respetados de Corea, estaba en juego, y Dae, una idol relativamente joven en ese momento, se vio en el centro de una tormenta mediática que rápidamente desbordó cualquier contexto musical o artístico. Durante el proceso judicial, Dae y su compañera admitieron haber grabado el video, pero inicialmente intentaron negar el objetivo de extorsión, alegando que nunca fue su intención chantajear a Lee Byung-hun. Aún así, la fiscalía sostuvo que la forma en que se realizó la demanda de dinero y las comunicaciones extendidas con amenazas fueron suficientes para calificar los hechos como chantaje agravado. El 15 de enero de 2015, el Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió su veredicto. Dae y su cómplice fueron declaradas culpables de intento de chantaje y condenadas a 1 año de prisión. Sin embargo, debido a la negociación legal, a la admisión de responsabilidad y a la pronta cooperación durante el proceso, ambas lograron penas reducidas, saliendo en libertad tras cumplir parte de la sentencia o mediante libertad condicional tras acuerdos entre las partes. Ese mismo día, Glam fue oficialmente disuelto y la agencia anunció la terminación de sus contratos con todas las integrantes. Tras su salida de Glam y su breve paso por prisión, Dae desapareció del ojo público durante varios años. En Corea del Sur, donde la reputación pública es un activo fundamental para un artista, el episodio de Dae sigue siendo citado en discusiones sobre responsabilidad, ética y los límites de la vida privada vs la vida pública dentro del mundo del entretenimiento. Para muchos fans, lo que una vez fue una joven con talento se convirtió en un recordatorio crudo de que el precio de la polémica puede ser, a veces, irreversible. Juna y Ye-dawn y romance prohibido. Juna y Ye-dawn protagonizaron uno de los romances más polémicos y comentados en la historia del K-pop, un caso que marcó un antes y un después en la forma en que la industria maneja las relaciones sentimentales de sus artistas. Ambos pertenecían a la empresa Cube Entertainment y compartían escenario como integrantes del grupo Proyecto Triple H, que destacaba por su concepto provocador y una química que muchos fans consideraban simplemente parte del show, hasta que la realidad salió a la luz. En agosto de 2018, comenzaron a circular reportes que aseguraban que Juna y Ye-dawn mantenían una relación amorosa desde hacía varios años. Cube Entertainment reaccionó rápidamente negando los rumores, afirmando que eran falsos y que solo existía una relación profesional entre ambos. Sin embargo, pocos días después, Juna rompió el silencio y decidió hablar directamente con los medios, declarando que sí estaban saliendo y que llevaban más de 2 años juntos. Según sus propias palabras, no quiso seguir ocultando la verdad a sus fans, ya que sentía que debía ser honesta con las personas que siempre la habían apoyado. Esta confesión pública provocó un verdadero terremoto dentro de la industria. Cube Entertainment quedó en una posición incómoda, al haber negado el romance días antes, lo que generó tensiones internas entre la empresa y los artistas. En septiembre de 2018, la agencia anunció que había decidido terminar los contratos de Juna y Ye-dawn por pérdida de confianza, una declaración que causó indignación entre los fans, quienes acusaron a la compañía de castigar a los artistas por enamorarse. La salida de Cube significó un golpe durísimo para ambos. Ye-dawn fue retirado oficialmente de Pentagon, el grupo en el que estaba construyendo una carrera prometedora, perdiendo su lugar, visibilidad y oportunidades justo cuando comenzaba a ganar popularidad. Para muchos,
Su expulsión fue vista como uno de los ejemplos más claros de cómo una relación sentimental podía destruir la carrera de un idol masculino en pleno ascenso. Jonah, por su parte, ya era una estrella consolidada y no sufrió tan fuertes consecuencias en su carrera. A pesar de todo, la pareja decidió mantenerse unida. En 2019, ambos firmaron con Penn Action, la agencia fundada por PSY, donde retomaron sus carreras musicales con mayor libertad creativa. Jonah regresó con nuevos lanzamientos que reforzaron su imagen audaz e independiente, mientras que Dawn debutó como solista, utilizando su música como una forma de expresar las dificultades emocionales que atravesó tras su salida de Pentagon. El romance de Jonah y Dawn pasó de ser un amor prohibido a un símbolo de resistencia contra las reglas estrictas del K-pop. Sin embargo, el costo fue alto: pérdida de contratos, ataques en línea, carreras interrumpidas y una exposición mediática constante. Aunque ambos lograron reinventarse, el escándalo dejó claro que, en la industria idol, amar a la persona equivocada, o en el momento equivocado, puede tener consecuencias devastadoras. Finalmente, tras 6 años de relación, Jonah y Dawn anunciaron su separación en 2022. La demanda de New Jeans. New Jeans debutó en 2022 como uno de los grupos más prometedores del K-pop de su generación. Con un sonido fresco, estética inspirada en los 2000 y un impacto inmediato en las listas mundiales, rápidamente se convirtió en uno de los actos más exitosos bajo la agencia Adore, subsidiaria de HYBE Corporation, la misma compañía detrás de enormes éxitos como BTS. Sin embargo, a partir de finales de 2024, lo que había sido una historia de éxito comenzó a transformarse en una de las disputas legales más intensas en la historia reciente del K-pop. La controversia empezó en noviembre de 2024, cuando las integrantes de New Jeans anunciaron públicamente la terminación de sus contratos exclusivos con Adore, alegando una ruptura total de confianza en la gestión de la agencia. Parte de sus argumentos señalaban que Adore no había cumplido con sus obligaciones como empresa, incluyendo el trato hacia el grupo tras la salida de su productora clave, Min Hee-jin, quien había sido una figura influyente en la formación y el éxito del grupo desde sus inicios. En respuesta, Adore negó rotundamente que existiera una violación contractual que justificara la terminación unilateral de los acuerdos, y en diciembre de 2024 presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl para confirmar que los contratos seguían siendo válidos y exigibles. Adore argumentó que la simple remoción de Min Hee-jin como CEO no constituía una quiebra del contrato y que, legalmente, la relación contractual con las 5 integrantes continuaba en pleno vigor hasta 2029, fecha en que originalmente expiraría. Mientras el conflicto escaló, el grupo intentó continuar actividades bajo un nuevo nombre, NJZ, y en febrero de 2025 anunciaron su rebranding y planes para presentarse fuera de Corea. Sin embargo, el 21 de marzo de 2025, el Tribunal Central de Seúl otorgó a Adore una medida cautelar que impedía a New Jeans realizar actividades independientes, incluyendo conciertos y acuerdos comerciales, sin la aprobación de la agencia. La orden judicial fue una victoria temprana para Adore, dejando en claro que los tribunales consideraban que los contratos estaban vigentes y que la agencia tenía derechos exclusivos sobre la gestión de las artistas. El conflicto no se detuvo ahí. En junio de 2025, ambas partes rechazaron propuestas de conciliación en una segunda audiencia, con New Jeans defendiendo que su relación con Adore estaba irremediablemente dañada y que habían cruzado un punto sin retorno, mientras que Adore sostenía que la terminación no tenía base legal válida. Las consecuencias de este conflicto llegaron incluso a imponer penalidades económicas potenciales para las integrantes si realizaban actividades sin autorización, con cifras que podrían ascender a cerca de 1,000 millones de wons por miembro, aproximadamente 735,000 USD, si se violaban las órdenes judiciales. Finalmente, en diciembre de 2025, una de las integrantes, Danielle, fue desvinculada oficialmente del grupo por Adore. Esto debido a incumplimientos del contrato que incluyen actividades independientes no autorizadas. Además, la agencia también anunció una demanda por daños y perjuicios de aproximadamente $30 millones, más de 30.000 millones de wons, contra la exintegrante Danielle, un miembro de su familia y la ex-CEO Min Hee-jin, alegando que su papel en el conflicto y en la salida del grupo había provocado pérdidas significativas a la empresa. En ese proceso, la agencia también terminó el contrato de Danielle, retirándola formalmente de New Jeans. Por otra parte, Jane, Irene y Annie ya han sido anunciadas oficialmente para su regreso a Adore. El escándalo de New Jeans, más que un simple conflicto contractual, se ha convertido en un tema muy comentado por parte de fans del pop, y hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar.
Escándalo en la sala de chat de Jung Ho-yeon. El escándalo de la sala de chat de Jung Ho-yeon es considerado uno de los casos más oscuros y devastadores en la historia del entretenimiento surcoreano, no solo por la gravedad de los crímenes, sino por la red de figuras públicas involucradas y el impacto que tuvo en la industria del K-pop y la televisión. Jung Ho-yeon era un cantante y personalidad televisiva muy popular. Durante años, su carrera parecía sólida, hasta que en 2019 todo se derrumbó de forma irreversible. La controversia estalló cuando la policía, mientras investigaba otro caso relacionado con el club Burning Sun, descubrió la existencia de salas de chat privadas en KakaoTalk donde Jung Ho-yeon y otros hombres, incluidos idols y celebridades, compartían videos sexuales grabados sin consentimiento de mujeres. El denunciante fue un empleado de un taller de reparación de teléfonos, quien notó los mensajes mientras reparaba el teléfono del cantante. Varias otras personas también formaban parte de la red, incluido Choi Jong-un de FT Island. Según las investigaciones, Jung Ho-yeon no solo participaba activamente en estos chats, sino que grababa en secreto encuentros sexuales y luego los distribuía entre los miembros del grupo, acompañados de comentarios explícitos y degradantes. Las revelaciones causaron una conmoción inmediata en Corea del Sur. Se confirmó que los videos fueron grabados durante varios años y que las víctimas no sabían que estaban siendo filmadas. El caso expuso una cultura de misoginia, abuso de poder y normalización de la violencia sexual entre algunos hombres influyentes del medio. Tras la publicación de las pruebas, Jung Ho-yeon fue arrestado y admitió la mayoría de los cargos. El tribunal lo declaró culpable de violación agravada, filmación ilegal y distribución de material sexual sin consentimiento. Fue condenado finalmente a 5 años de prisión. Además, recibió la orden de someterse a tratamiento obligatorio para delincuentes sexuales y quedó registrado legalmente como tal. El caso de Jung Ho-yeon no solo destruyó su carrera para siempre, sino que marcó un antes y un después en Corea del Sur, convirtiéndose en un símbolo de los abusos ocultos detrás de la fama y dejando una advertencia clara: ningún estatus público está por encima de la ley. Acusaciones de AOA. El grupo femenino AOA, debutado en 2012 bajo FNC Entertainment, fue durante años uno de los nombres más populares del K-pop, conocido por éxitos como Miniskirt, Short Hair y Heart Attack. Sin embargo, en julio de 2020, la imagen del grupo se derrumbó por completo cuando salió a la luz una de las controversias más impactantes de la industria idol: acusaciones de acoso y abuso psicológico dentro del grupo. Todo comenzó cuando Mina, exintegrante de AOA, publicó una serie de mensajes en redes sociales en los que acusaba directamente a la líder del grupo, Shin Ji-min, de haberla acosado verbal y emocionalmente durante casi 10 años. Mina afirmó que Jimin la humillaba constantemente, la aislaba, la insultaba frente a otros miembros y al personal, y que estas experiencias la llevaron a desarrollar depresión severa, ansiedad y pensamientos suicidas. Las declaraciones fueron extensas, rudas y acompañadas de detalles que estremecieron al público. Mina aseguró que, a pesar de haber pedido ayuda en múltiples ocasiones a la agencia, sus quejas fueron ignoradas o minimizadas, lo que la hizo sentirse atrapada y sin salida. Incluso reveló que el acoso continuó después de su salida oficial del grupo en 2016. La reacción fue inmediata y explosiva. La opinión pública se volcó en contra de Jimin. Poco después, publicó una disculpa pública y anunció su retiro total de la industria del entretenimiento, abandonando AOA y todas sus actividades públicas. FNC Entertainment confirmó la salida de Jimin y declaró que había iniciado una investigación interna, pero fue duramente criticada por su manejo tardío del conflicto. Como consecuencia directa, AOA suspendió indefinidamente sus actividades, y el grupo, en la práctica, quedó disuelto, marcando un final abrupto para una de las girl bands más exitosas de su generación. Hasta hoy, el escándalo de AOA sigue siendo uno de los más delicados y debatidos del K-pop, no solo por las acusaciones en sí, sino porque expuso una realidad incómoda: la presión extrema, el silencio forzado y la falta de apoyo psicológico dentro del sistema del entretenimiento coreano. Más allá de culpables o versiones enfrentadas, este caso dejó una marca imborrable en la industria y cambió para siempre la percepción pública del grupo AOA. Escándalo de Seungri y Burning Sun. Seungri fue uno de los ídolos más exitosos del K-pop. Como integrante de Big Bang, uno de los grupos más reconocidos de Corea del Sur, alcanzó fama internacional con éxitos que rompieron récords, llenaron estadios y le dieron una base de fans global. Más allá de la música, Seungri también incursionó como empresario y hombre de negocios. Se involucró en clubes nocturnos, restaurantes y otros proyectos de entretenimiento. Parecía tenerlo todo: fama, dinero,
influencia, hasta que todo se vino abajo con el escándalo de Burning Sun. El caso tomó fuerza en enero de 2019, cuando un programa de noticias de Corea del Sur sacó a la luz un incidente en el Club Burning Sun, un popular local nocturno en el distrito de Gangnam, Seúl, del que Seungri era uno de los directores y accionistas. Lo que comenzó como una investigación sobre una pelea entre clientes en el club pronto se transformó en un escándalo mucho más profundo. Se hicieron denuncias de delitos sexuales, consumo y distribución de drogas, sobornos a autoridades e incluso cobro de favores sexuales a clientes extranjeros importantes. El nombre de Seungri se volvió el epicentro de la investigación cuando mensajes de chat filtrados mostraron conversaciones en grupos privados de KakaoTalk donde él y otras figuras del entretenimiento supuestamente hablaban sobre servicios sexuales para empresarios extranjeros, coordinaban encuentros y compartían enlaces relacionados con actividades ilegales. La presión mediática fue enorme. En cuestión de días, Seungri anunció su retiro del entretenimiento el 11 de marzo de 2019, publicando un mensaje donde decía que se apartaba del mundo público y de cualquier actividad artística o empresarial para cooperar con las investigaciones y proteger la reputación de su grupo, Big Bang. Su decisión marcó el fin abrupto de una carrera que había sido gloriosa durante más de una década. En enero de 2020, Seungri fue formalmente acusado ante la Fiscalía de Corea del Sur de múltiples delitos. Su caso fue uno de los más complejos en la historia legal del entretenimiento coreano, involucrando a empresarios, celebridades, policías y funcionarios. Finalmente, en agosto de 2021, el Tribunal Militar de Corea lo condenó a 3 años de prisión y a pagar una multa considerable por parte de los cargos relacionados con la facilitación de servicios sexuales, malversación y juegos de azar ilegales. Tras apelar, su sentencia fue reducida a 18 meses de prisión, y fue liberado bajo supervisión en 2023. Sin embargo, esa reducción no eliminó la sombra del escándalo. El escándalo de Burning Sun no fue simplemente un tropiezo, fue un terremoto que sacudió los cimientos del entretenimiento coreano, dejando una lección amarga sobre fama, poder y responsabilidad. El caso de Suji. Suji, cuyo nombre real era Choi Hin-ri, fue una de las figuras más brillantes y a la vez más polémicas de la industria del entretenimiento coreano. Debutó siendo muy joven como integrante del grupo FX, bajo SM Entertainment, y rápidamente se destacó por su carisma, su voz única y su presencia magnética. Además de su trabajo musical, se convirtió en actriz y personalidad de programas de variedades, siendo admirada por su estilo y su disposición a desafiar normas en una industria tradicionalmente conservadora. A lo largo de su carrera, Suji se ganó tanto admiradores fervientes como críticos implacables. Su actitud abierta hacia temas como la sexualidad, la autoestima y la independencia femenina era vista por muchos como refrescante y valiente, pero también atrajo una enorme cantidad de ataques en redes sociales. Durante años enfrentó bullying cibernético, acoso y comentarios malintencionados que la criticaban por su estilo de vida, sus publicaciones en redes y decisiones personales que muchos consideraban controversiales. Esta presión constante en línea se convirtió en algo que la afectó profundamente, algo que ella misma mencionaba a veces en entrevistas y programas, aunque sin entrar en detalles sobre su sufrimiento interior. El 14 de octubre de 2019, la vida de Suji llegó a un final trágico cuando fue encontrada sin vida en su hogar en Seongnam, Corea del Sur. Tenía apenas 25 años. La policía confirmó que se trató de suicidio, y rápidamente la noticia se propagó por todo el mundo, dejando a fans, colegas y la industria entera en estado de conmoción. Fue un día que marcó un antes y un después en cómo se discutía la salud mental dentro de la cultura del entretenimiento coreano. La tragedia de Suji reavivó un intenso debate sobre el impacto del acoso en línea y la cultura de la cancelación, especialmente entre jóvenes celebridades. En Corea del Sur, donde la presión pública sobre las figuras públicas puede ser extremadamente dura, su muerte puso en el centro de la conversación el peso de las expectativas, las críticas constantes y la ausencia de espacios seguros para hablar sobre salud mental. Varios colegas y excompañeros de Suji, incluidos miembros de grupos del mismo entorno como FX, expresaron públicamente su dolor y su pedido de mayor empatía hacia quienes sufren en silencio. Tras su muerte, surgieron campañas de apoyo para combatir el acoso cibernético y para promover un trato más humano hacia los artistas. Organizaciones relacionadas con derechos digitales y salud mental empezaron a presionar para que se impusieran leyes más estrictas contra el discurso de odio en línea. Kim Hyun-jung, violencia y controversias legales. Kim Hyun-jung fue durante años uno de los rostros más populares del entretenimiento coreano.
Alcanzó fama internacional como líder del grupo SS501 y consolidó su estatus de estrella al protagonizar el exitoso drama Boys Over Flowers, donde interpretó a Jung Hee-ho, un personaje que lo convirtió en uno de los idols actores más queridos de su generación. Sin embargo, en 2014 su carrera dio un giro drástico cuando estalló una de las controversias más graves que ha enfrentado un artista coreano. Ese año, su entonces novia, identificada como A, lo denunció por agresión física, alegando que Kim Hae-un la había golpeado en varias ocasiones durante su relación. La noticia causó un impacto inmediato en la opinión pública, ya que su imagen hasta ese momento era la de un artista tranquilo y respetuoso. Aunque inicialmente el actor negó las acusaciones, más tarde reconoció que sí había ocurrido una pelea física, afirmando que no fue intencional y que se trató de un conflicto mutuo. El caso avanzó legalmente y, tras una investigación, Kim Hae-un recibió una multa por agresión leve, lo que confirmó que el incidente sí había ocurrido. Lejos de terminar ahí, la controversia se intensificó cuando la expareja volvió a demandarlo en 2015, esta vez alegando daños psicológicos y afirmando que había perdido un embarazo a causa de las agresiones. Kim Hae-un negó estas nuevas acusaciones y respondió con una contrademanda por difamación, argumentando que parte de las pruebas presentadas habían sido manipuladas. Tras años de procesos legales, los tribunales fallaron a favor del actor en algunos puntos clave, concluyendo que varias afirmaciones de su expareja no podían comprobarse y ordenándole a ella pagar una compensación por difamación. Pero el daño a la imagen pública de Kim Hae-un ya estaba hecho. Perdió contratos publicitarios, fue retirado de proyectos importantes y pasó de ser uno de los actores y cantantes más cotizados a prácticamente desaparecer de la televisión y los grandes escenarios. Aunque intentó retomar su carrera tras cumplir con su servicio militar obligatorio, el rechazo del público coreano fue evidente y su presencia en los medios se redujo considerablemente. Con el paso del tiempo, Kim Hae-un optó por mantener un perfil más bajo, enfocándose en actividades musicales fuera de Corea del Sur. Su caso se convirtió en uno de los ejemplos más citados de cómo una controversia por violencia y problemas legales puede destruir, casi de manera irreversible, la carrera de una estrella en la industria del entretenimiento coreano, donde la imagen pública lo es todo. El K-pop no solo está hecho de éxitos y aplausos, también de errores, caídas y verdades incómodas. Estos escándalos nos recuerdan que detrás de cada idol hay una persona, y que la industria puede ser tan cruel como brillante. Si este video te sorprendió, apóyalo con un like, comparte tu opinión abajo y dime si quieres que sigamos explorando más escándalos que marcaron al K-pop. Gracias por quedarte hasta el final, y nos vemos en el próximo video.